Hoy es mayo 10 del 2023 y comenzamos un nuevo ciclo de estudios bíblicos y comenzaremos con la carta a los romanos. Esta primera lección de hoy va a ser un puente entre el libro de los Hechos y las cartas de Pablo. Desde luego el libro de los Hechos narra el trabajo misionero, el ministerio de Pablo. Y en las cartas la figura de Pablo está bien representada. Así que es bueno hacer una introducción para ver al personaje y ver algunos datos que a veces se nos escapan cuando leemos una carta no estamos completamente seguros. Bueno, ya tenemos algunas personas en internet conectándose. Por favor, recuerde dejar un mensajito, un comentario para nosotros saber que ustedes están conectados. ¿Ok? Así que comenzamos con el estudio bíblico de la carta a los romanos. Abran sus Biblias en Romanos y vamos a empezar a leer algunas de las cosas, pero quisiéramos primero tener un momento de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor y Dios, te pedimos en este momento, Señor, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en el estudio de esta carta, que es una carta tan importante, para, Señor, no solo poder sacarle partido para nuestras vidas, sino que sea de beneficio para aquellos que nos rodean. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, comenzamos con la introducción. De lo primero que yo quisiera hablar es del destinatario. ¿Quién va a recibir esta carta? Vamos a estar usando el libro de Romanos de Donald Gray Barnhouse. Es el libro que vamos a estar usando para el estudio este. Y me gusta mucho la forma que él dice, la carta es para todos. La carta es para todos. Bueno, ¿por qué para todos? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, lo más interesante de esta carta para todos es que la iglesia en Roma tiene una característica diferente a muchas de las iglesias en otros lugares en aquel momento. La iglesia en Roma es una iglesia muy, muy diversa. Tienen que pensar en la capital del mundo conocido de aquella época. Había personas de toda parte del imperio. Incluso había personas de lugares que eran fuera del imperio y habían ido a Roma a vivir. Roma era una ciudad cosmopolita, era una ciudad de mucha cultura diversa. De hecho, la mayor parte de la cultura romana es griega. Desde el punto de vista cultural, es griego, aunque se hablaba el latín, se hablaba el griego también. Y muchas de las cosas, de los negocios, de las cosas se hacían en el idioma griego, pero también se hablaban muchísimos otros idiomas y había mucha gente de muchos lugares. Cuando vemos la carta, empezamos a analizar la carta, nos damos cuenta que esta comunidad cristiana tiene dos comunidades bien definidas. Es lo que Pablo llama judíos y no judíos. Bueno, sabemos que en aquella época se le decía gentiles a todos los que no eran, es decir, los judíos decían gentiles a los que no eran judíos. Y
Y esos dos grupos, judíos y gentiles, están bien definidos. Desde luego, gentiles en la iglesia de Corinto eran corintios. En su gran mayoría. En Roma no pasa esto. En Roma los gentiles son de muchas nacionalidades. De muchas nacionalidades. Pero nosotros vemos cómo hay cierta tensión entre las dos comunidades. Y vamos a empezar a buscar. Vamos a empezar a buscar. Primero vamos a buscar Romanos capítulo 1, versículo 16. 16. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Ya estamos viendo la diferenciación que Pablo está haciendo, que la está haciendo a propósito, no para crear una barrera, sino para después decir ciertas cosas que quiere decir a estos dos grupos que son aparentemente, culturalmente son diferentes, aparentemente son diferentes, pero que Pablo va a igualarlos desde determinados puntos de vista y ya lo vamos a ver después en la clase, en el resto de la clase. Déjeme apagar el teléfono que está aquí. Entonces, ese es el primero. Vamos a ver el 2.9. Vamos a seguir al capítulo 2, versículo 9. Dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Si tenemos el primer versículo, vimos lo positivo. Algunas personas podrían decir, bueno, él está hablando de que es poder de salvación para los judíos y menciona a los judíos primero, está priorizando a los judíos, pero también dice, cuando está hablando de condenación, y ya después veremos el contenido de este capítulo, dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. Los judíos primero. De nuevo pone a los judíos, aunque esta declaración es una declaración negativa, no positiva, sino negativa. No es la declaración acerca de la salvación, sino el sufrimiento, es decir, el castigo por hacer lo malo. ¿Ok? Pero no para ahí. El versículo 10, el siguiente versículo, y aunque no lo puse junto, lo hice por una razón específica. Son dos caras de la moneda. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Vamos a seguir explorando. Capítulo 3, versículo 9. Me siguen hasta ahí, ¿verdad? Versículo 9. Y dice así, entonces, ¿qué? ¿Somos mejores? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Seguimos viendo cómo él está haciendo una diferenciación, pero a la misma vez está usando una frase que iguala tanto a judíos como a no judíos. Y es la frase todos, decir todos, todos. Así que vamos a ir al 3.29. 3.29. 3.29. Dice, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente, también es Dios de los no judíos. Vamos al 9.24.
Vamos al capítulo 9, versículo 24. Y dice así el versículo. Esos somos nosotros a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Es decir, Pablo está hablando de la gente que está a cargo del ministerio, ¿no? O de la bendición del evangelio. Y dice, eso somos nosotros. Y cuando dice nosotros, es decir, todos nosotros, cuando dice nosotros, vuelve a hacer la diferenciación. Una diferenciación que no separa porque dice nosotros, es decir, el grupo de nosotros. Y que Dios nos llamó a ese grupo, a todos, a los judíos y también a los no judíos. ¿Ok? Y vamos al capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Dice, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y de nuevo volvemos a ver que Pablo está mencionando los dos grupos que están en la iglesia de Roma, pero está diciendo que las cosas que afectan a este de la misma manera. Es decir, si estamos con Dios, tenemos salvación, tenemos bendición. ¿Quiénes? Todos, los judíos y los no judíos. Pero si estamos fuera de Dios, hay condenación. ¿Para quiénes? Para todos, judíos y no judíos. ¿Ok? Y claro, la salvedad que hace en el versículo 13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si vamos al capítulo 15, versículos 8 y 9, y aquí sí los puse juntos, 8 y 9. Dice, pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Ahí Pablo entonces está haciendo la misma separación, pero desde el punto de vista causal. Está diciendo, el Dios escogió al pueblo judío no porque sea mejor el pueblo judío, aunque está bendecido por el pueblo de Dios, sino para que Jesucristo viniera. Y de hecho Jesús se manifestó como que venía a servir a todos, pero a los judíos. Y entonces después dice, pero la causa es que la salvación no es solo para los judíos, la salvación es para todos. Es decir, los que no son judíos pueden glorificar a Dios por la misericordia de Dios, porque la bendición no era solo para el pueblo judío, sino que era para todos. Hay un proceso de causa-efecto y de causa-efecto que viene a través de la persona de Jesucristo como parte de la promesa dada al pueblo de Israel, dada en muchísimas ocasiones, dada al principio de la creación, cuando la caída del hombre, Dios le dice a la mujer que su simiente va a vencer al diablo. Y después le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y así sucesivamente a David le dice, y uno de tus descendientes
uno de tus descendientes va a reinar, un reino para siempre, reino de David, pero para siempre. Y está poniendo un reino que es mucho más allá, fuera de las fronteras de Israel. Claro, David pensó que era Salomón, el hijo, ¿no? Pero sabemos que no era Salomón, era Jesucristo. ¿Ok? Entonces, wow, tenemos gente escuchándonos. Saludos para Carlos, Teresita, Elizabeth, Ángela, Lenia, Hilda. Bueno, y no tenemos a nadie todavía en Zoom. No tenemos a nadie en Zoom. Pero estoy transmitiendo en Zoom también. Entonces, ¿qué sabemos de la iglesia? ¿Qué más sabemos de la iglesia romana de ese momento? No sabemos quién la fundó. No se sabe. Porque Pablo todavía no había ido a Roma cuando ya escribió esta carta. Así que no se sabe. Ahora, el escritor, Pablo. ¿Qué sabemos de Pablo? Sabemos mucho de Pablo. Pero yo quisiera en esta introducción ir a todos los detalles posibles. ¿Está bien? ¿Me permiten hacer eso? Vamos a ver. Pablo. Primero, no es conocido como Pablo. Pablo es un nombre posterior. El nombre original era Saulo de Tarso. O como hubieran dicho en hebreo, Saúl de Tarsis, que hubiera sido la forma en hebreo de mencionarlo. Era un judío de la ciudad romana de Tarso. Tarso era una ciudad que había adquirido la ciudadanía romana y se convirtió en una colonia directa de Roma. Habían pocas ciudades así. Estaba Filipo, estaba Tarso, habían algunas ciudades en el norte de Italia, habían algunas ciudades en el sur de Italia, habían algunas ciudades en España, pero en general no eran muchas las ciudades que tenían la ciudadanía romana, porque era un privilegio de la capital, de Roma. Pero estas pequeñas ciudades compartían un beneficio que Roma se lo había dado por cuestiones políticas, por cuestiones de beneficio para la capital, para el imperio. Es decir, era conveniente para el imperio darle este privilegio a algunas ciudades, y Tarso tenía ese privilegio, y Saulo, vamos a llamarle Saulo por ahora, y Saulo tenía la ciudadanía romana por nacimiento. Ahora, ¿dónde podemos leer eso? Vamos a leerlo en el libro de los Hechos. Y por eso decía que esta clase iba a ser un puente entre el estudio que hicimos de los Hechos y el estudio que vamos a hacer de Romanos. ¿Ok? Vamos a buscar Hechos 16 del 37. Escribí mal Hechos. Hechos 16 del 37 al 38. Y dice así. Dice, pero Pablo les dijo, después que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial, ¿ahora nos van a liberar en secreto? De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. También lo leemos en el capítulo 22, versículos del 25 al 29 del libro de los Hechos. Hechos 22, del 25 al 29. Dice así: cuando lo estaban atando con correas, Pablo le preguntó al centurión allí presente, ¿acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue? Cuando el centurión oyó esto, fue con el tribuno y le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Fue entonces el tribuno y le preguntó, dime, ¿en verdad eres ciudadano romano? Y como Pablo respondió que sí, el tribuno se jactó. A mí me costó mucho dinero adquirir la ciudadanía. Pero Pablo le respondió,
yo soy romano de nacimiento. Al saber que Pablo era ciudadano romano, los que iban a interrogarlo se apartaron de él y el tribuno hizo lo mismo, pues tuvo miedo de haber ordenado que lo interrogaran. Fíjese qué protección legal tenía el ciudadano romano en aquella época. ¿Está bien? Ahora, era un ciudadano romano y eso le va a servir para muchísimas cosas. Dios va a usar ese privilegio que Pablo tenía para la expansión del evangelio. Es algo, bueno, Dios sabía que iba a pasar. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Desde luego estaba predestinado porque Dios conocía no solo estas posibilidades que tenía Pablo, sino también la respuesta de Pablo al encuentro con Jesús. Dios sabía de antemano que Pablo iba a aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero otra cosa que podemos decir de Pablo es que tuvo una educación farisea. Bueno, tuvo una educación farisea porque su padre no solo era un miembro de la comunidad en Tarso, sino que era un judío también de influencias y era fariseo, era del grupo de los fariseos, practicante, militante, por decirlo de alguna forma que parezca más importante. Así que su padre lo sacó de Tarso, no sabemos a qué edad, y lo mandó a Jerusalén a que fuera enseñado por Gamaliel, un famoso orador fariseo que era miembro del Sanedrín, que tenía muy buena reputación entre los judíos, entre los galileos y entre los prosélitos. ¿Está bien? Vamos a hablar de Gamaliel. Vamos a buscar Hechos 5, porque es interesante cómo Gamaliel se va a ver entrelazado en la historia del cristianismo, no solo por ser el maestro de Pablo, sino también por su propia participación y sobre todo algo que podemos llamar percepción espiritual, ¿ok? Algo que Gamaliel tiene. Vamos a Hechos 5, versículo 34. Hechos 5, versículo 34. Pedro y Juan están siendo interrogados y presionados e intimidados en el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de poder religioso de los líderes espirituales de Israel. En la época de Jesús, la mayor parte eran judíos, pero las dos facciones político-religiosas, los fariseos y los saduceos, estaban muy bien representados. Los saduceos, muchos de los sacerdotes eran parte del Sanedrín, eran saduceos del Sanedrín. Algunos estudiosos de la escritura, otros estudiosos de la escritura eran fariseos, y algunos de estos fariseos también eran parte del Sanedrín. El Sanedrín tenía una composición bastante, parece, equilibrada en ese sentido. Y dice que cuando están hablándole en el versículo 34, dice: entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Vamos a seguir leyendo y ver lo que él dijo. Él dice: luego dijo, varones israelitas. Los apóstoles no estaban ahí. Pedro y Juan no estaban en frente de ellos.
Gamaliel dice, varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlo, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. En este sentido, Gamaliel se convierte en cierto modo en una persona que está apoyando a los cristianos. ¿Por qué? Porque este grupo de seguidores de Cristo es completamente diferente a los seguidores de Judas el Galileo o a los seguidores del otro, ¿cómo se llamaba? De Teudas. Estos seguidores de Jesús, del Cristo, que después serían llamados cristianos, estos seguidores no se han desbandado, están predicando, están hablando, están enseñando, están haciendo milagros. Y todas estas cosas, Gamaliel lo ve como un peligro oponerse abiertamente. Dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Así que una voz prudente. Ya sabemos por qué Gamaliel es así. Vamos a buscar Hechos 22. Hechos 22. Del 25 al 29. No, me equivoqué. Hechos 22, 3, sorry. Leí en otro lugar. Hechos 22, 3. Pablo está contando su conversión, está dando un testimonio y dice así: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, en Jerusalén, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo. También lo sentí yo. ¿Ok? Así que esta es la forma en que Pablo habla de su maestro. Es interesante porque Gamaliel es toda una personalidad. En la tumba de Gamaliel pusieron un epitafio. Ustedes saben que en muchas tumbas, cuando es una figura pública, ponen epitafio, ponen frases. Y el epitafio que había en la tumba de Gamaliel es este: ha muerto la virtud en Israel. Así que ya tenemos una medida del valor y del carácter del maestro de Pablo. ¿Ok? Del maestro de Pablo. Ahora, cuando vamos a la historia de Pablo, bueno, Saulo, todavía siendo Saulo, se convierte en un activista anticristiano. Es bien joven, así lo describe Hechos 7. Es un hombre joven, y desde el inicio de la predicación apostólica, él empieza a convertirse en un activista anticristiano. Y desde luego la radicalización de Saulo tuvo lugar cuando oyó el testimonio de Esteban y fue cómplice de su muerte. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 7. Hechos 7, del 55 al capítulo 8, versículo 3. Es decir, leemos desde el 55 del capítulo 7 de Hechos hasta el capítulo 8, versículo 3. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús
a su derecha. Dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con una fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Y los primeros 3 versículos del 8 dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Este es el Saulo que se va a convertir después en el Pablo que escribe las cartas, este testimonio de teología cristiana tan importante, porque aparte de las cartas tienen muchas recomendaciones de prácticas de cómo vivir la vida cristiana. Es un testimonio de una pura doctrina, sana doctrina. ¿Ok? Ahora, cuando está en camino a Damasco, y todos sabemos la historia, cuando está en camino a Damasco se encuentra con Jesucristo y Pablo acepta a Jesús como Señor, le dice: Señor, ¿quién eres, Señor? Y cuando Jesús le dice: yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Es interesante porque Jesús no le dice: yo soy Jesús, el Señor de los cristianos a los que tú estás persiguiendo. Le dice: yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Es decir, la persecución de Pablo era contra la idea de Jesucristo, no contra la gente. No contra la gente. Así que Pablo iba hacia la iglesia, hacia la ciudad de Damasco, esa ciudad siria, la capital de Siria en ese momento. Bueno, todavía lo es, creo, ¿no? Se iba hacia allá y iba a arrestar y a perseguir a los cristianos, y tiene este encuentro. Ahora, hay un tiempo entre ese momento en que Pablo se encuentra con Jesucristo y el momento en que empieza su ministerio con el primer viaje misionero. Un ministerio al que fue llamado por Dios directa y específicamente, y lo vamos a ver después. Y ese tiempo, que algunos dicen que es alrededor de 7 años, son años que Pablo pasa en preparación espiritual. Y es muy importante la preparación espiritual. No quiere decir que no estuviera haciendo cosas. Él estaba predicando, él estaba enseñando, él estaba testificando. Pero el principal ministerio, porque eso es una cosa que todos nosotros como cristianos tenemos que hacer. Todos nosotros tenemos que predicar el evangelio. Todos nosotros tenemos que enseñar a los que están a nuestro alrededor. Es parte del discipulado. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo: hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles lo que yo he dicho. Es decir, enseñar es parte del discipulado. Es parte del discipulado. Cada uno de nosotros tiene que ser responsable por esto. Y esto Pablo lo estaba haciendo antes de empezar el ministerio para el cual Dios lo había separado y para el cual Dios lo llamó en el momento oportuno. Así que este tiempo es de preparación y pasaron varias cosas. Fue llevado de Damasco a Jerusalén, después fue enviado a Tarso porque hubo ciertos problemas. Finalmente
posiblemente unos años después fue traído desde Tarso por Bernabé, quien lo llevó a Antioquía. Pero también antes de eso, Bernabé lo había visto y lo había protegido, lo introdujo delante de los apóstoles. Bernabé empieza a tomar un protagonismo en la historia de Pablo. Y después vamos a ver Bernabé, vamos a ver el personaje después. Ahora, Pablo él mismo añade, que una parte de ese tiempo lo pasó en una especie de éxtasis espiritual que él no sabía cómo definir, ¿Está bien? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo como él lo narra en 2 Corintios 12. Vamos a verlo. Todavía tengo la segunda. Es Corintios. Ahora me da la duda. 12. Oh, sí, ahí mismo. 2 Corintios 12. ¿Ok? Vamos a comenzar a leer en el versículo 2 y vamos a ver algunas cosas interesantes que dice. ¿Qué hora tengo? ¡Wow! Las y 41, ya casi estamos terminando. Dice, sé de un hombre que en Cristo, que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y yo sé que ese hombre, solo Dios sabe si eso ocurrió físicamente o no. Lo vuelve a aclarar. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. Hay una preparación espiritual de Pablo como la de cualquier otra persona, pero también hay un trato especial de Dios con él, porque Dios tenía ciertos planes con él. Y este trato especial fue diferente. Hermano, no debemos ponernos molestos porque a veces no compartimos las experiencias espirituales de otros que están a nuestro alrededor. Es Dios el que decide estas cosas y no debía darnos ni celo, ni envidia, ni nos debía molestar. Debíamos alegrarnos de las experiencias espirituales de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Ok? Ahora, él dice que fue 14 años. ¿Lo leyeron ahí que decía 14 años? Hace 14 años. Bueno, la carta de 2 Corintios fue escrita alrededor entre el 54. Bueno, la 2 Corintios pudo haber sido 55 al 57 o 56 al 57. La 1 Corintios fue 54 al 56 o 54 al 55. Recuerden que estas cartas no tenían fechas, así que los estudiosos han investigado por los eventos y las cosas que están pasando y lo que se narra en las cartas y tratan de sacar un periodo de tiempo bastante cercano, también coordinándolo con los eventos históricos que se narran en el libro de los Hechos. Así que 14 años antes del 54 es el año 40, ¿no? Es el año 40. Así que si el primer viaje misionero de Pablo empezó alrededor del año 47, 48, este tiempo que parece ser que fue más que un año en el que Dios le enseñó cosas a Pablo, cosas especiales. Ese tiempo fue alrededor de los años 40, un tiempo antes de comenzar su primer viaje misionero. ¿Ok? Entonces, para terminar la clase hoy, vamos
Vamos a ver como una cronología de Pablo. Vamos a ver una cronología de Pablo. En el año, esta visita al cielo debió haber pasado entre el 41 y el 43. No sabemos el tiempo, pensamos que fue un tiempo largo, más de un año, pero no sabemos. Ahora, alrededor del año 47-48, Pablo y Bernabé comienzan su primer viaje misionero. Pablo escribe primera y segunda de Tesalonicenses entre el 50 y el 51. Pero ya Pablo y Silas comenzaron el segundo viaje. El segundo viaje misionero, ya Pablo está en el viaje entre el 49 y el 52 comenzó el viaje. Escribió primera y segunda de Tesalonicenses justo antes de comenzar el segundo viaje, o lo escribió cuando ya había comenzado el viaje. Esta vez Pablo no viaja con Bernabé. Recuerden cuando estudiamos los conflictos, Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no se lo permitió. Pablo peleó esta posibilidad y dijo que no. Y entonces Pablo y Bernabé se separaron. Así que Pablo viajó con Silas en el segundo viaje misionero. Ahora, en el tercer viaje misionero, que debió haber comenzado entre el 53 y el 56, pasa lo mismo. O Pablo escribió primera y segunda de Corintios antes de comenzar el viaje, o lo escribió durante el viaje, porque primera y segunda de Corintios se escribieron entre el 54 y el 57. Voy a hacer una salvedad. Primera y segunda de Corintios aparentemente no son primera y segunda de Corintios. Son primera de Corintios, que no la conocemos, nunca la hemos leído. Segunda de Corintios, a la cual le llamamos primera de Corintios. Y tercera y cuarta de Corintios, a la que llamamos segunda de Corintios. Es decir, los escolares piensan que las cartas a la iglesia de Corinto fueron 4 cartas entre el 54 y el 57. Gálatas la escribe entre el 55 y el 57. Pablo es arrestado en el año 58, pero entre el 57 y el 59 escribe la carta a los romanos, que es la que vamos a estar estudiando en este ciclo. La escribe posiblemente antes de ser arrestado o cuando ya está en prisión y todavía no ha apelado al César, o cuando está en prisión y ya apeló al César. Recuerden que Pablo estuvo al menos 2 años, sabemos que pudo haber sido hasta 3 años en prisión en la zona de Palestina, en la zona posiblemente estaba en Antioquía del mar, la que estaba en la costa, y ahí estuvo preso para protegerlo de los judíos que querían matarlo. Ahora, Pablo escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón entre el 60 y el 62 en Roma. En Roma. ¿Está bien? Ya fíjate que ya tenemos casi todas las cartas. Así que nada más queda primera y segunda de Timoteo y Tito, que la escribió entre el 64 y el 65, posiblemente desde Roma. No se sabe cuándo Pablo salió de la cárcel, si es que salió. La tradición considera que sí salió y que visitó lo que hoy es España. Así que si salió antes del 64, primera y segunda de Timoteo y Tito lo escribió después que había salido de la cárcel. Tal vez en Roma, tal vez en España. No lo sabemos, no hay forma de saberlo. Si salió después del 65, posiblemente estas 3 cartas, las últimas que escribió, también las escribió desde la cárcel. ¿Ok?
Entonces terminamos por hoy. Fíjense que les he dado la cronología de la vida de Pablo para que vean en qué momento escribió la epístola de Romanos, la carta a los Romanos, y cómo los hechos de la historia de él están entrelazados con la forma en que escribió las cartas.